Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a su programa Cara y Sello. Mi nombre es Oscar Díaz y como todos los domingos a las 7 de la noche en vivo y en directo a través de las ondas de ATV+, ingresamos a sus hogares gracias a su gentil preferencia que en estos 5 meses apenas al aire nos ha permitido superar y ser, digamos, el primer programa noticioso de esta hora, informativo, en sintonía en el país. Así que muchas gracias por eso. Bien, tenemos un buen programa por ustedes. Ya han visto la promoción, los posts en nuestras redes sociales, Cara y Sello TV. Vamos a conversar con personas, empezando por la presidenta de CONFIEP, en momentos muy especiales, ¿no es cierto? Cuando estamos a pocas horas de que se dé, se supone, el diálogo entre el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Congreso de la República. De eso vamos a hablar y mucho, pero hay mucho más en el programa. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestro mensaje editorial. Amigos de Cara y Sello, después de ver al presidente Martín Vizcarra asumir el papel de kamikaze en rumbo de colisión contra el Parlamento, al grito de "Tora, Tora, Tora", hemos llegado a la conclusión de que su entorno más cercano definitivamente lo está engañando. Aquí algunas mentiras que hemos podido identificar. 1. Que adelantar las elecciones le dará tranquilidad al país, cuando en realidad desde su discurso de fiestas patrias se han postergado o anulado inversiones nacionales y extranjeras en todos los sectores económicos sin excepción, como resultado de la incertidumbre reinante. 2. Que hacerle caso a las encuestas es lo mejor que puede hacer como presidente, ocultándole que casi todos los políticos que contaron un día con el apoyo de la opinión pública fueron luego repudiados y condenados por los mismos que antes los llenaron de elogios. 3. Otra mentira es que la economía es tan fuerte que resistirá la actual crisis política. Parece que nadie se atreve a decirle al presidente que en los últimos 3 meses han caído la generación de empleo y las exportaciones como no lo hacían hace 20 años, y que el nivel de ejecución presupuestal del gobierno es de apenas 30%, a pesar de que solo faltan 4 meses para terminar el año. 4. También le han contado el cuento de que los partidos de izquierda están con él, sin advertirle que esa misma izquierda que aplaude su propuesta de adelanto de elecciones a la vez apoya con entusiasmo y sin disimulo las movilizaciones en el sur que han puesto contra la pared a su gobierno. 5 y último, parece que nadie de su entorno le ha dicho al presidente Vizcarra que al cerrar el Congreso de la República forzando una cuestión de confianza, lo que haría en realidad es habilitar a los mismos parlamentarios que repudia para que puedan volver a postular el 2021, es decir, lo que se llama el tiro por la culata. Por favor, señores asesores, no le sigan mintiendo al presidente Vizcarra. Díganle la verdad, antes que sea demasiado tarde, no solo para el Perú, sino también para él. Salvo mejor opinión. Bien, estamos en contacto para abrir el programa con nuestro corresponsal en Wall Street, nuestro amigo José González, para hablar en esta ocasión de Argentina. Hay gente que parafraseando, ¿no es cierto?, la ópera Evita, dice: hay que llorar por ti, Argentina. Y es la primera pregunta que queremos hacerle a José. José, ¿estás con nosotros enlazado? Sí, encantado, Oscar. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Económicamente hablando, José, ¿qué representa para Argentina el retorno del peronismo con la vicepresidenta Cristina Fernández, cuando el gobierno, este año, el gobierno argentino va a cerrar con el doble de la inflación que calculó, que fue de 20% y va a ser de 40%, y cuando no creció el 2% que estimaba, sino va a decrecer menos 1.6%? Por favor, ¿qué significa este retorno? Es la gran pregunta que se hacen los operadores y los analistas de mercado, especialmente en una Argentina que incrementó su deuda en los 3 y pico más años del gobierno de Macri de 100.000 y pico millones a 300.000 millones de dólares. Las cifras que acabas de mencionar y los anuncios que se acaban de hacer esta noche, prácticamente el gobierno argentino está anunciando medidas de emergencia
que equivalen a controles de capital en la economía. Desde el viernes el Estado solo va a disponer de 5.000 millones diarios para defender las reservas internacionales, y desde hoy se prohíbe retirar más de $10.000 al mes para las compañías y los individuos argentinos bajo ciertas limitaciones. Estando a semanas de las elecciones presidenciales, la clave es si gana el ticket Fernández en las elecciones de octubre, qué tipo de políticas van a implementar de cara a un país que reciben en crisis, y si aplicarían o no esas mismas medidas que aplicaron cuando la dupla Kirchner tomó la administración del poder en Argentina, o si van a continuar con las políticas de Macri. Estas medidas de emergencia que se están tomando se interpretan como una forma de forzar a la nueva administración de Fernández, es el caso, a continuar con políticas de mercado, o asustar tanto al electorado argentino que se ha elegido Macri a la presidencia. José, muy pocas personas saben o recuerdan, tienen conciencia de que el año pasado la Argentina de Macri le pidió 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que es el monto más grande que se recuerda de un préstamo a un país. Pero que esto no los ha salvado de la catástrofe y que de alguna manera explicaría el fracaso en las elecciones de Macri. ¿Con este fracaso ha muerto la tecnocracia gubernamental en Argentina? Está siendo gravemente cuestionada. El problema con Macri es cuando se presenta a la presidencia, planteó que iba a abrir la economía y que iba a aplicar un plan heterodoxo de ajuste en la medida que el país que recibía tenía muy grandes distorsiones. En realidad aplica un plan ortodoxo, clásico, que sin embargo no se enfoca en la austeridad fiscal, sino que abre la economía argentina una cantidad de préstamos muy grandes, que no solo son préstamos en deuda extranjera, en bonos, y bonos en deuda dolarizada, en bonos en Argentina, sino que termina en una crisis de balanza de pagos porque se promovió un crecimiento a través de la deuda, esperando dinamizar la economía, y eso no sucedió, y eso lo llevó a este préstamo del Fondo Monetario Internacional, que son 57.000 millones de dólares, de los cuales han sido desembolsados 44.000 millones de dólares, que como señalabas es el préstamo más grande en la historia del fondo y es el 60% de los fondos que puede prestar el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que si Argentina no resuelve esta crisis en los próximos meses, el fondo estaría él mismo en una situación delicada hacia adelante. La clave además es que Argentina sigue dependiendo de los desembolsos restantes para seguir funcionando. Y esta circunstancia ha hecho que el fondo esté revisando ese desembolso, que son de 5.700 millones de dólares, y esperamos noticias el martes de cuál es la decisión del fondo al respecto. Última pregunta muy precisa. Esta semana la noticia fue que el gobierno de Macri unilateralmente planteó una reperfilación de la deuda, que es decir, no es negociarla con nuevos intereses, sino patearla hacia adelante. ¿Qué le espera a Argentina con esto? Eso es muy serio porque la reperfilación anunciada es en los tres estamentos de deuda, por así llamarlo, en Argentina. La deuda externa en bonos, que tiene lo que se llaman cláusulas de acción colectiva. No puede ser reperfilada si no hay una negociación con el 75% más de los tenedores de los bonos. Hay una reperfilación de la deuda doméstica, que es de corto plazo, que es particularmente seria, porque en la medida que la inflación se disparó del 20 al 40%, muchos de los gobiernos regionales y locales usaron la deuda para el gasto corriente. Y mucho del sector financiero compró esos bonos dolarizados para protegerse, y del pago de esa deuda doméstica depende el gasto corriente, incluido las nóminas públicas y privadas. Argentina puede tener una crisis en el sistema de pagos, que suele ser un evento muy complicado, no se le puede pagar a la gente, y la renegociación con el fondo, la reperfilación con el fondo, como señalas, va a ser muy delicada porque el fondo no puede descontar sus deudas de ninguna manera, y ese dinero es vital para la Argentina y va a implicar decisiones importantes para el fondo, no solo en la Argentina, sino a nivel de sus portafolios de préstamos hacia adelante. Bueno, José, muchas gracias como siempre por esta conexión vía Skype desde Nueva York. Muchas gracias, siempre tan claro en tus reportes que nos permiten leer mejor lo que está pasando, no solo en el Perú, sino también en el mundo. Estamos en una economía globalizada y tenemos que ser conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas gracias. Encantado. Bien, y nos vamos con ello a presentar a la primera entrevistada de la noche, gracias a Viceversa Consulting. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente,
comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien, estamos con nuestro primer invitado, que es una dama, la primera mujer que asume la presidencia de CONFIEP. Es decir, vivimos, ¿no?, en los años del empoderamiento femenino, lo cual nos alegra, por supuesto, a todos, y por eso la hemos querido invitar esta noche al programa. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantada, Oscar. Buenas noches. María Isabel León, presidenta de CONFIEP. Bueno, empecemos a hablar de los temas que nos tocan. Esta semana, se supone, el presidente debe reunirse en Palacio de Gobierno con el presidente del Congreso. Hoy incluso él ha escrito un artículo en el Diario Expreso donde dice que sigue extendiendo la mano, parece que no se la agarran todavía, pero sigue extendiendo la mano para esa reunión. ¿Usted es de las que cree en esa reunión o es la que ya tiró la toalla y dice no tiene sentido ese encuentro? Bueno, yo soy una persona que cree en el diálogo, cree en el consenso, de buena voluntad, y espero que el presidente pueda tomar esa mano que le ha sido extendida para que se puedan sentar los dos poderes del Estado que están en este momento en conflicto a resolver los problemas y trazar un plan de gobernabilidad en los siguientes 2 años para el país. Ahora, pero después de haber escuchado, realistamente hablando, en las últimas semanas al presidente, en cuanto evento está, y le ponen un micrófono para decir, es innegociable, no voy a retroceder, mi punto único es adelanto, ¿usted a pesar de ello cree que es posible que este encuentro tenga éxito? Lo que pasa es que el presidente hace anuncios y luego retrocede. Yo he escuchado uno y quiero quedarme con ese, en el que dijo que él había planteado un proyecto de ley para adelantar las elecciones, pero que estaba abierto a escuchar propuestas. Entonces me quiero quedar con ese discurso y esperar que exista realmente una buena voluntad para que se pueda dar un diálogo político y una solución política al problema de entrampamiento que vive hoy nuestro país. En lo personal, yo he dicho aquí, y lo sigo diciendo, que yo apuesto a que el Congreso le va a decir no al adelanto de elecciones, o sea, a la propuesta de cambio constitucional del presidente. Lo que se viene entonces es un escenario en dos partes. El presidente tiene dos posibilidades. Una, tender puentes, que es lo que esperamos todos, o la mayoría, y otro, lo que llamó mi colega Federico Salazar la turba. Sí, lo que quieren, pues, que se queme el Congreso a como dé lugar. ¿Cuál sería el impacto de tomar ese segundo camino sobre la economía nacional? Bueno, yo ya he anunciado en anteriores entrevistas que el gremio empresarial y el empresariado nacional en general está muy preocupado por la desaceleración que está presentándose en la economía peruana, que evidentemente no es solo causa de los problemas internos nuestros, sino también vienen de una coyuntura externa. Nosotros dependemos mucho de nuestra materia prima exportada, pero también tiene una gran importancia el impacto interno de las decisiones que se toman políticamente con respecto a la posición de los empresarios y a la disposición de poder continuar con las inversiones en el país. Yo creo que es fundamental que se entienda que los problemas políticos tienen una vía a veces un poquito más rápida, pero que los temas económicos no tienen esa vía rápida y necesitamos preocuparnos de ellos día a día. La población necesita continuar contando con puestos de trabajo, necesita que el país siga creciendo para que estos puestos de trabajo se puedan dar, la gente tenga dinero en el bolsillo, se pueda promover el consumo privado y se pueda generar el desarrollo del país. Si nosotros paralizamos la inversión, van a reducirse los puestos de trabajo como ya está ocurriendo. Y no es una señal de pesimismo, sino es una señal real. Hemos tenido en nuestra conferencia de prensa al presidente de la Asociación MIPE del Perú comentando que hay una serie de industrias a nivel provincial y a nivel de Lima que han reducido su capacidad productiva a menos del 50%. Y eso no es una foto para el momento, sino es una realidad que está preocupando a todo el país. Sobre eso, María Isabel, usted sabe, el otro día escuchaba a un periodista, no voy a decir el nombre, pero que decía, mira, la verdad es que, le decía a tu entrevistado, la verdad es que a mí me tiene sin cuidado lo que les pase a los empresarios. ¿No? Los empresarios se quejan, pero eso es poco importante. Acá hay otras cosas más importantes. Lo que esto denota es que hay una suerte de, digamos, de rechazo creciente al empresario, ¿no? Como que es una mala palabra. ¿Ustedes son conscientes de eso? Ustedes representan hoy la máxima institución, la madre de las instituciones
que representan al empresariado. ¿Qué Claro. siente cuando escucha eso? Bueno, yo sé que han habido casos de corrupción que son evidentes en los que han estado involucrados empresarios, también han estado involucrados políticos, presidentes y una serie de altas autoridades y personas profesionales que trabajan en el sector público. La mea culpa implica que estas personas reciban todas las sanciones que la ley manda, pero no se puede involucrar en ello a todo el empresariado. El país es un país que tiene una constitución que ya está asentada a lo largo de los años, tenemos una economía libre de mercado, tenemos un alto índice de inversión privada en el país, el 80% del PBI lo produce el sector privado, no es poca cosa, y los empresarios, no solamente los grandes, los micros, los pequeños, los medianos, los que nos levantamos todos los días a hacer patria, somos los que generamos la riqueza y el desarrollo del país. No se puede ver al empresariado con desprecio, ni se le puede poner en un espacio de satanización. Tienen que entender que es el empresariado y que es la inversión privada de todos los peruanos, que somos emprendedores, los que hacemos que este país crezca y salga adelante. Los que generamos el dinero, además, para que el presupuesto público pueda funcionar, los que producimos los impuestos y demás, ¿no? Bueno, eso es una verdad de perogrullo, digamos, pero ¿no le extraña? ¿Qué explicación tiene usted al hecho de que haya esta sensación creciente? O sea, es algo así, ¿no? Como los gritos de canon sí, ¿no? Mina no. Claro. Sí, sin entender que tiene que haber mina para que haya canon. Así es, o así es. una extracción petrolera u otro tipo de inversión. O sea, quieren beneficios, pero no quieren a la empresa. Claro, yo creo que ahí sí hay que hacer una mea culpa en el sentido de que los empresarios quizás hemos estado un poco calladitos, ocupados de nuestra gestión y no comunicando lo bueno que se hace. No solamente lo bueno es hacer empresa y generar trabajo, sino también hay una serie de colaterales que hacen las empresas para beneficiar las zonas de influencia donde llevan a cabo sus emprendimientos. Entonces, sí, tal vez nos ha faltado comunicar un poco, pero esto va a cambiar. Nosotros hemos tomado la determinación de comunicarle a la gente todas las cosas buenas que hacemos desde el empresariado, micro, pequeño, mediano y grande, para que se entienda el impacto de la importancia de la inversión privada en el país. Qué bueno que diga usted esto, señora León, porque en el primer gobierno de Alan García, del finado Alan García, se dio la intentona estatista de la banca. Y en ese momento el presidente de Confiep era Ricardo Vegallona, que ha estado aquí con nosotros en el programa. Y él realmente asumió un papel muy importante en ese momento, sí, para tratar de ser un fiel de la balanza, y la verdad es que fue acompañado por la mayoría de la población. Yo siento que usted ahora, sin querer, queriendo, está ubicada en un momento especial del Perú, y la pregunta es si usted se atreve a asumir ese papel. Me atrevo y estoy aquí para asumirlo. O sea, definitivamente yo soy hija de una familia que fue despojada de sus tierras en la época de la reforma agraria y sé perfectamente lo que significa luchar por los ideales que uno tiene. Yo estoy aquí para luchar por una libertad de empresa y por las libertades en las que creo firmemente por mi país. O sea, vamos a estar de pie los empresarios para defender el sistema, un sistema que además ha traído muchísimos beneficios al país. Si hacemos un análisis, por ejemplo, desde que se instaló la Constitución del año 93 al día de hoy, podemos ver perfectamente bien que cuando se recibió el país era un país que tenía 4 cifras de inflación, hoy se tiene un 2% o menos de 2%, se tenía un índice de pobreza altísimo por encima del 80%, hoy tenemos 21%, es decir, todos los ratios han ido mejorando, que hay cosas que mejorar o que perfeccionar, sin duda que sí, pero estamos viviendo en un régimen y en una economía, en una macroeconomía sólida, gracias a todo el modelo de las libertades Eso me lleva a tenido preguntarle por esto, los representantes de la izquierda peruana cada vez más, con más insistencia, están repitiendo Asamblea Constituyente, nueva Constitución. Claro, la pregunta que uno debería hacerse es, ok, debe ser que el Perú está en su peor momento, que no hay exportaciones, que está todo abajo y queremos cambiar la Constitución. Claro. No tiene mucho sentido que querramos cambiar la Constitución cuando somos el país que más crece en Latinoamérica, incluso con el 2.5% que se estima este año. ¿No cree usted entonces nuevamente que está ganando la izquierda en su discurso? Yo creo que mucho del discurso de la izquierda no contempla la verdad. Y pongo solamente un ejemplo, el tema de la reforma laboral. Una de las movilizaciones que han tenido últimamente, que precisamente empezó en Miraflores y terminó en la Confiep, declaraba a la población que estaban afectándose los derechos de los trabajadores en el país. Y yo los reto a que me digan en qué parte del plan de competitividad nacional que ellos han aprobado en el Consejo Nacional de Competitividad sin ninguna objeción, conculca algún tipo de derecho de los trabajadores. Cero, ninguno. Son
cosas que no son ciertas y que no responden a la verdad. Nosotros estamos apoyando, por ejemplo, un plan de competitividad nacional que tiene una serie de posibilidades de sacar al país adelante y que han recogido además muchos de los temas que nosotros planteamos al presidente de la República en nuestra agenda país que le entregamos en el mes de junio. Pasado. Sí. Muchas de estas iniciativas han sido incluidas, lo cual significa que estamos en la línea correcta. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que continuar dándoles la fortaleza necesaria a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores y a todos los emprendedores del país para que puedan continuar con el trabajo correcto que nos enmarca la Constitución. No vamos a permitir definitivamente las personas que creemos en el desarrollo del país y en las libertades que se modifique de ninguna manera la Constitución. No estamos de acuerdo con ningún tipo de asamblea constituyente ni tampoco con ningún tipo de referéndum continuo que afecte nuestra Constitución. Creemos que quienes han entrado a un puesto de elección popular lo han hecho de manera voluntaria, sabiendo que tenían un marco constitucional, que tenían unas reglas de juego claras y que esas reglas del juego son las que se deben mantener hasta el final. Eso es lo que pensamos que se debe hacer y se debe respetar. ¿Siente usted que el presidente Vizcarra está ayudando, jugando consciente o inconscientemente a favor de la izquierda, del crecimiento de la izquierda en el Perú? Yo lo que siento es que el presidente Vizcarra ha llegado a la posición en la que está sin ningún tipo de respaldo político y debería buscar el respaldo en las fuerzas, digamos, económicas que hay en el país, por ejemplo, para poder darle sostenibilidad a sus 2 años de gobierno y poder apuntalar su plan de competitividad que ha expedido en su mismo gobierno. O sea, debería mirar quiénes son sus aliados naturales, los que van a apostar por el desarrollo del país y no estar dando pasos para adelante y pasos para atrás, mantener el liderazgo del país y gobernarlo con seguridad y con el cumplimiento de la ley. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Usted conocía antes al presidente Vizcarra cuando él era presidente regional? Lo conocí en un evento en México en el año 2012, sí. Ajá. Sí. ¿Y lo ha tratado mucho, poco? Sí, mire, yo tengo un buen recuerdo de él, me parece una persona profesional, una persona sencilla, incluso cuando yo le preguntaba por qué no iba a la reelección en su puesto de gobernador regional, me dijo que él había ofrecido no ir a la reelección y que él tenía que cumplir su palabra. A mí la impresión que me daba el presidente Vizcarra siempre fue muy buena, me parecía una persona transparente. Ha llegado al gobierno por esta situación, digamos, fortuita de la renuncia de un presidente de la República y le toca ahora gobernar y tiene que hacerlo entendiendo que tiene una enorme responsabilidad de liderar el país. Liderar el país significa hacerlo caminar por la senda de la Constitución y de la ley y de la corrección, no dejarse guiar por las encuestas. Cuando yo asumí el puesto en Confiep y hubo una ceremonia, le cuento esto como anécdota, cuando hice mi discurso de digamos, posesión del cargo, yo le dije una frase al final que se la recuerdo al día de hoy. Los peruanos todos somos parte de una orquesta y él es la persona que dirige la orquesta. Y le recordé que las personas cuando quieren dirigir bien una orquesta tienen que voltear a recibir la ovación final cuando termina la partitura, no a la mitad del camino. Entonces, lo que yo veo que sucede en este momento es lo contrario. Voltea a mirar las encuestas y las encuestas no siempre le son favorables. Tenemos un par de cuadros, pido en dirección que me ponga un par de cuadros antes que nos gane el tiempo, porque son cuadros que hizo Ipsos para el comercio, pero que no fueron publicados. Quisiera que los pongan a toda pantalla y nos lo explique la presidenta de Confiep. Es una encuesta que se publicó el 28 de julio, si uno puede entrar a verla en Ipsos Perú, en Twitter, en las redes. Me parece que fue contratada por el comercio, pero nunca fue publicada y es muy interesante porque ahí, por ejemplo, se recoge la percepción de las personas a nivel nacional y un 92% declara que considera que el presidente no está manejando de manera correcta la reducción de la pobreza, 92%. 90% que no está manejando bien los conflictos sociales, 90% que no está generando el suficiente empleo, 88% que no está trabajando de manera adecuada en la lucha contra la delincuencia, 86% que no se está administrando la justicia de manera correcta, 86% que no está manejando bien la salud pública, 85% que no está promocionando la inversión privada de manera correcta. Son unas encuestas que nunca fueron publicadas y que traslucen el sentir de todos los peruanos con relación a la gestión del presidente de la República. Ahí la idea no es tirarle piedras al presidente, es ayudarlo. Así es. Pero ¿usted resumiría la situación de él como un déjese ayudar? Sí, y nosotros... ¿Qué explica para usted que el presidente no se deje ayudar? Yo creo que quiera irse, que plantee este adelanto de elecciones a todas luces impracticable.
Yo creo que debe tener alguna inseguridad, pero lo que él debería entender es que es el presidente de la República, es el presidente de todos los peruanos, tiene una enorme responsabilidad y debe seguir adelante, debe gobernar en estos 2 años que le faltan. Tiene muchísimo tiempo, tiene presupuesto, tiene dinero como para poder gestionar una serie de aspectos que tienen que ver con infraestructura, con salud, con agua, con educación, que podrían mejorar muchísimo la calidad de vida de los peruanos. Y el hecho de que tenga un Congreso de oposición no significa que sea el fin del mundo. Si uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, el Congreso de la República tiene más del 70% de desaprobación y es un Congreso que es opositor al presidente republicano, es demócrata. Y sin embargo, conviven y no hay nadie que esté avisando, diciendo o anunciando que se van a adelantar ningún tipo de elecciones. Hay que convivir políticamente con lo que a uno le toque vivir y tiene para eso que tenderse puentes políticos y tiene que dialogarse y tiene que llegarse a consensos. No patear el tablero, no pelear, sino sentarse a establecer un plan de trabajo estratégico que pueda conducir al país dentro de los 2 años que faltan para el término de este mandato. Última pregunta, señora León, agradeciéndole mucho el haber aceptado nuestra invitación. Si es que se diese el escenario del cierre, de la cuestión de confianza para cerrar el Congreso, ustedes, como en la época, decía yo, de Alan García, ¿se pondrían a un lado para oponerse al cierre del Congreso? Nosotros no vamos a pronunciarnos ante una situación que todavía no sabemos si será cierta. Vamos a esperar con fe a que se dé este diálogo entre los poderes del Estado, un diálogo político que logre encontrar una salida adecuada a este entrampamiento que es netamente político. El Perú lo necesita y la economía del país no puede parar. Cuando sucedan los hechos más adelante, tomaremos las posiciones que correspondan y haremos las declaraciones de las posiciones que vamos a tomar en ese momento. De acuerdo. Muchas gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros. Gracias. Gracias. Hasta cualquier momento. Quédese conmigo. Nos vamos a la primera pausa del programa. Tenemos un dato duro para ustedes, amigos. Estamos hablando y vamos a hablar al final del programa de este incendio pavoroso en la Amazonía de Brasil, que ha llegado a otras partes también del continente. Pero ¿saben ustedes de qué tamaño es la deforestación ya de Madre de Dios? Miren en nuestro dato duro, luego la pausa y regresamos con un interesantísimo debate, un think tank sobre el antisistema y la izquierda peruana con Juan Carlos Ruiz y Luis Alfonso Morey. Volvemos.